Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Con frecuencia escuchamos hablar de la palabra biodiversidad y la importancia de la biodiversidad. Pero, ¿qué es la biodiversidad? Miren, hay varios conceptos y a veces hasta los mismos especialistas discuten cuál de ellos es válido. Por ejemplo, para uno la biodiversidad son todas las formas de vida, las formas en que la vida se organiza, cómo intercambian materia y energía y se relacionan consigo mismo, cómo ocupan el espacio. Por lo tanto, fíjense que la biodiversidad va más allá de simplemente los seres vivos en todos sus niveles de clasificación. Si usted le pregunta a una persona que se dedica a clasificar, a inventariar a los seres vivos, a estudiar la biodiversidad, te va a decir que la biodiversidad es de las comunidades que existen, las poblaciones de las diversas especies, la variabilidad al interior de esas poblaciones, o sea, la cantidad de genes que están al interior de esas poblaciones, y que cuando se habla de biodiversidad no se habla solo del momento, se habla de un producto de algo que vino ocurriendo en el tiempo y que seguirá variando en el tiempo sobre la base de las características del hábitat que ellos ocupan. Por lo tanto, hablamos de una diversidad de ecosistemas, de una diversidad de especies, de una diversidad de poblaciones, de una diversidad de genes. Pero, para otros, el concepto de biodiversidad está íntimamente vinculado a el producto específico en las formas de vida y de ellas relacionarse con el medio de todo el devenir histórico de las poblaciones vivas, de la vida que hay en un lugar, con el medio y con el clima. Noten que es imposible separar a la biodiversidad del contexto en el que ella existe. Por eso, cuando hablamos de defender la biodiversidad en la República Dominicana, no solamente estamos hablando de proteger las especies, estamos hablando de proteger el contexto en el que ellas existen. Y ese contexto tiene que ver con un suelo, con una topografía, con una geografía en la que ellos existen y con una serie de componentes del clima, una temperatura, una frecuencia de lluvia, una luminosidad, una intensidad, dirección de los vientos, una humedad relativa, una dinámica en el suelo. Por lo tanto, para nosotros poder defender la biodiversidad, tenemos que defender a todos los componentes del ecosistema, o sea, garantizar las funciones del ecosistema, protegiendo los elementos del hábitat. Y esto es la principal preocupación de la humanidad cuando uno de los componentes primarios que garantiza el funcionamiento de los ecosistemas, que es el clima, está alterándose. Porque el calentamiento global está provocando cambios reales significativos y ello nos obliga a estar atentos a lo que ocurre en las grandes cumbres. En República Dominicana, un grupo de organizaciones preocupadas por el clima va a reunirse en el Hotel Lina el día 12 de este mes, el miércoles 12, en la tarde, para asumir la posición del movimiento social, ambiental, de las organizaciones no gubernamentales, frente a la cumbre del clima y frente al manejo y a las políticas climáticas en República Dominicana. Exigir políticas climáticas consistentes para el país, pelear contra aquellos factores que deterioran el clima, es la mayor contribución que puede hacer la población. Resistir la presa de cola de Barrick, impedir el establecimiento de la megaminería metálica en las zonas altas productoras de agua, evitar que una matriz energética siga siendo un factor fundamental de contaminación, resistir la ubicación de las barcazas en Asua, el relleno de humedales en Santiago, en Samaná, en el Cinturón Verde,
garantizar un manejo adecuado de los desperdicios sólidos y hacer que las políticas de manejo de residuos sólidos no obedezcan a la lógica del interés, presionar para que definitivamente se prohíban los plásticos de un solo uso y haya una política adecuada para la sustitución definitiva y total de los plásticos más peligrosos en la República Dominicana, es la principal contribución que podemos hacer como sociedad. Por eso, invitamos desde Tiro al Blanco a ser parte de esta presión para garantizar que las posiciones climáticas internacionales de República Dominicana sean más que poses y para obligar a que las políticas públicas sean consistentes con el interés nacional. Buenas noches. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.